¿Cuáles fueron los pensadores más destacados de la antigua Grecia? Atentos a este video. La antigua Grecia fue un período especialmente prolífico por la cultura y la filosofía. Es más, la historia del pensamiento occidental no se explica sin tener en cuenta a los grandes pensadores griegos. Nos referimos al período histórico que va desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. Platón, discípulo de Sócrates, quien desarrolló la teología de su maestro para entrelazar con novedosos planteamientos metafísicos. Y con esta filosofía, Platón pretendía crear a hombres mucho más instruidos y capaces de gobernarse a sí mismos. Sócrates, nacido en Atenas, a él se le deben los cuestionamientos sobre el razonamiento mismo, además del método socrático, que a su vez fue maestro de Platón, quien siguió sus claves filosóficas y las desarrolló. Aristóteles, considerado el padre de la biología y de la lógica, funda la historia del conocimiento en el occidente. Su legado consta de más de 200 textos. Excelente en su escritura y en la complejidad de sus planteamientos, inspirando a muchos pensadores. Anaxímenes de Mileto no solo fue uno de los primeros autores en filosofía, sino que también aportó su sabiduría a ámbitos como la biología y la geografía. Es considerado uno de los primeros astrónomos de la historia, puesto que fue capaz de crear la primera imagen del universo. Demócrito, científico y matemático único. Demócrito fue conocido como el filósofo que ríe, aportó grandes teorías y conocimientos al mundo de la matemática y la geometría y la astronomía. Fue capaz de trazar su teoría atómica del universo. Tales de Mileto, maestro de otros grandes pensadores griegos como Anaxímenes. Tales de Mileto teorizó acerca de la filosofía natural, el origen de la materia y además aportó grandes conocimientos en ciencias. El agua es el elemento principal y original en el mundo, inicio de todas las demás cosas, según Tales. Zenón de Elea fue especialmente reconocido por su teoría del infinito, una serie de razonamientos con los que trató de resolver las paradojas y dilemas sobre la pluralidad y el movimiento. Entre sus discípulos destacan Melesio, Demócrito y Anaxágoras. Pitágoras de Samos, reconocido como el primer matemático puro de la historia. Los aportes de Pitágoras han sido fundamentales en los ámbitos de la filosofía, la geometría y la aritmética. El conocido teorema de Pitágoras es todavía estudiado en los colegios de primaria en nuestra actualidad. Parménides de Elea, nacido en región meridional de la Magna Grecia, poeta y pensador que se cuestionó sobre la existencia misma. ¿Es o no es? Una pregunta que intentó contestar y que fue objeto de análisis por la filosofía durante siglos. Empédocles de Agrigento, político y filósofo, creó la teoría de las 4 raíces, 4 elementos básicos: agua, tierra, fuego y aire, que son los componentes esenciales de todo lo existente. Es también el autor de las 2 condiciones o fuerzas del mundo. Diógenes de Sinope, nacido en Sinope junto al Mar Negro. Diógenes el Clínico fue uno de los filósofos de la antigua Grecia con un estilo más irónico y humorístico. Aunque no llegaron pocos manuscritos de Diógenes, conocemos muchas de sus ideas gracias a sus fieles discípulos y alumnos. Anaxágoras de Clasómenas fue un filósofo presocrático que fue el pionero en introducir la noción de nous, mente y pensamiento. Nacido en Clasómenas, en una región de la actual Turquía, vivió en Atenas a partir de su adolescencia. Sófocles, nacido en la ciudad de Colono, fue un poeta trágico y pensador muy destacado, aunque su ámbito de pensamiento fue más literatura y la dramaturgia.